La lluvia golpeaba con furia contra las ventanas del apartamento en el centro de Madrid cuando Javier, empapado hasta los huesos, llamó a la puerta de la casa de su amigo Miguel. Era medianoche. Y su propio piso estaba inundado por una tubería rota, no tenía otro lugar a donde ir. Miguel abrió la puerta con una sonrisa somnolienta. Pero detrás de él, en la penumbra del salón, estaba su padre, Carlos, observándolo con una intensidad que Javier no supo interpretar en ese momento. Javier entró, sacudiéndose el agua de la chaqueta. Y Miguel lo abrazó brevemente. Tío, qué putada lo de tu piso. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. Mi padre no tiene problema. ¿Verdad? Papá. Carlos. Un hombre de 45 años con el cabello entrecano y una barba bien recortada que le daba un aire de autoridad. Asintió sin decir palabra. Sus ojos verdes se posaron en Javier por un segundo de más, haciendo que el joven de 20 años sintiera un escalofrío que atribuyó al frío de la lluvia. La casa era modesta pero acogedora, con fotos familiares en las paredes que mostraban a Miguel de niño, junto a su madre fallecida y Carlos. Siempre serio. Siempre protector. Esa primera noche, Javier durmió en el sofá del salón. No podía conciliar el sueño, el sonido de la tormenta se mezclaba con sus pensamientos sobre la universidad, donde estudiaba psicología, y sobre su propia familia en Barcelona, que lo presionaba para que encontrara una novia estable. Javier nunca les había dicho la verdad, que las chicas no le interesaban, que sus sentimientos iban en otra dirección. Pero en Madrid, lejos de ellos, podía ser el mismo. O al menos intentarlo. Miguel, su mejor amigo desde el primer año de carrera, lo sabía y lo apoyaba sin juzgar. Eres como eres, Javi, no hay drama. Le había dicho una vez. Al día siguiente, la rutina comenzó. Miguel salía temprano para sus clases de ingeniería, dejando a Javier solo con Carlos, quien trabajaba desde casa como contable. Al principio, las interacciones eran cordiales, un café por la mañana, una charla sobre el tiempo. Pero Carlos parecía siempre atento, preguntando sobre la vida de Javier con un interés que rayaba en lo personal. ¿tus padres saben que estás aquí? ¿Tienes novia? Javier respondía evasivamente, sintiendo una extraña comodidad en la presencia del hombre mayor. Carlos era viudo desde hacía 10 años, Miguel le había contado que su madre murió en un accidente. Y desde entonces, su padre se había cerrado emocionalmente, dedicándose solo al trabajo y a su hijo. Una tarde, mientras Miguel estaba en una práctica, Javier encontró a Carlos en la cocina, preparando la cena. Siéntate. Chico, No seas tímido, dijo Carlos con una voz grave que resonaba en el pequeño espacio. Javier obedeció. Y la conversación fluyó hacia temas más profundos. Carlos habló de su juventud, de cómo había sacrificado sueños por la familia, de la presión social en la España de los 80 para casarse y tener hijos. La sociedad te obliga a elegir caminos que no siempre son los tuyos, murmuró, mirando a Javier directamente. El joven sintió un nudo en el estómago, era como si Carlos leyera sus pensamientos. Esa noche, después de que Miguel se retirara a su habitación, Javier y Carlos se quedaron charlando en el salón. El vino fluía, y las barreras caían. Carlos confesó que había tenido dudas en su juventud,
Atracciones que nunca exploró por miedo al rechazo. Javier, embriagado por el alcohol y la honestidad, admitió su propia orientación. Soy gay. Pero mi familia no lo entenderían. Carlos lo miró con una mezcla de empatía y algo más. Algo que Javier no quiso nombrar. De repente, en un impulso, Carlos se inclinó y lo besó. Fue un beso robado en la noche. Breve pero cargado de electricidad. Javier se apartó, aturdido, y corrió a su sofá, fingiendo dormir. Al amanecer, el secreto ya pesaba como una losa. Javier no podía mirar a Carlos a los ojos. Y Miguel notó la tensión. ¿Qué pasa? ¿Tíos? Parece que habéis discutido. Javier negó con la cabeza. Pero en su interior, el conflicto rugía. ¿Qué significaba ese beso? ¿Era atracción mutua? ¿O solo la soledad de Carlos? Y peor aún, ¿cómo afectaría esto a su amistad con Miguel? La culpa lo carcomía, había traicionado la confianza de su amigo al permitir ese momento. Pero una parte de él anhelaba más. Anhelaba la conexión que nunca había sentido con nadie. Los días siguientes fueron una tortura. Carlos actuaba como si nada hubiera pasado. Pero sus miradas eran más intensas. Sus toques accidentales más frecuentes. Javier luchaba con su conciencia, sabía que estaba mal. Que Carlos era el padre de su mejor amigo. Que la diferencia de edad y el contexto familiar lo convertían en un tabú. Sin embargo, en las noches de insomnio, recordaba el beso y se preguntaba si era el comienzo de algo real o el detonante de una destrucción inevitable. Miguel, ajeno a todo, planeaba una salida con amigos. Vente con nosotros. Javi. Te vendrá bien distraerte. Pero Javier declinó, alegando estudio. En realidad, quería confrontar a Carlos. Esa tarde, solos en la casa, Javier explotó. ¿Qué fue eso? ¿Por qué me besaste? Carlos suspiró, sentándose a su lado. Porque veo en ti lo que yo perdí. Libertad. Pero sé que está mal. Perdóname. Javier sintió una oleada de compasión. Y en ese momento, sus manos se tocaron. No hubo beso. Pero la tensión era palpable. La presión familiar de Javier no ayudaba. Su madre llamó, insistiendo en que volviera a Barcelona para una cena familiar. Trae a una chica. Hijo. Es hora de sentar cabeza. Javier colgó. Frustrado. Carlos lo consoló, la sociedad cambia. Pero las familias tardan. Sus palabras eran un bálsamo. Pero también un veneno. Alimentando una atracción prohibida. Al final de la primera semana, Miguel descubrió un mensaje en el teléfono de Javier, un texto de Carlos pidiendo disculpas por el beso. La confrontación fue inevitable. ¿Qué coño es esto? Mi padre y tú. Miguel gritó, el rostro enrojecido por la ira. Javier tartamudeó explicaciones. Pero el daño estaba hecho. Miguel se marchó dando un portazo, dejando a Javier solo con Carlos, quien lo miró con arrepentimiento. Esto es mi culpa. Debería haberlo evitado. Pero Javier, en su confusión, se acercó más, buscando consuelo en el hombre que había desatado el caos.
El secreto familiar se había desatado. Y las consecuencias apenas comenzaban. Javier se preguntaba si valía la pena el riesgo. Si su corazón podía soportar el rechazo social y el dolor de perder a su amigo. Pero en ese momento, con Carlos a su lado, sentía una libertad efímera que lo aterrorizaba y lo atraía por igual. La ausencia de Miguel pesaba en el apartamento como un silencio acusador. Javier se quedó esa noche. Pero el aire estaba cargado de culpa y tensión. Carlos preparó una cena sencilla, intentando normalizar la situación. Hablaré con él. Le explicaré que fue un error. Pero Javier sacudió la cabeza. ¿Fue un error? Dime la verdad. Carlos lo miró. Sus ojos verdes reflejando un conflicto interno que había guardado por décadas. No lo sé. He vivido reprimido toda mi vida. Casado por obligación. Padre por deber. Tú me haces cuestionar todo. Javier sintió un remolino de emociones, empatía por el hombre mayor. Atracción por su vulnerabilidad. Pero también miedo. En España, aunque el matrimonio igualitario era legal desde 2005, las mentalidades no cambiaban tan rápido. En barrios conservadores como el suyo en Barcelona, ser gay aún era un estigma. ¿Y ahora? Involucrarse con el padre de su amigo añadía capas de complejidad moral. ¿Era abuso de poder? ¿Manipulación? Javier se debatía en su mente, recordando sus clases de psicología sobre dinámicas familiares disfuncionales. Al día siguiente, Miguel regresó. Pero la frialdad era palpable. No quiero saber detalles. Solo quédate hasta que arregles tu piso. Y luego vete. Javier asintió. Herido. Pero entendía la traición. Miguel era como un hermano, habían compartido confidencias. Fiestas universitarias. Sueños de futuro. Ahora, todo se tambaleaba por un beso impulsivo. Carlos, por su parte, evitó el tema, sumergiéndose en el trabajo. Pero en las noches, cuando Miguel se encerraba en su habitación, Javier y Carlos conversaban en voz baja, explorando sus pasados. Carlos contó de su juventud en Sevilla, donde las expectativas sociales lo empujaron a un matrimonio infeliz. Amaba a mi esposa, pero no como se debe. Era amistad, no pasión. Javier compartió sus propias luchas, el bullying en el instituto por ser diferente. La presión de su padre para ser un hombre de verdad. Esas charlas creaban un lazo, pero también un abismo. Javier sabía que cada palabra los acercaba más al punto de no retorno. Una semana después, la situación escaló. Javier recibió una llamada de su familia, su abuela estaba enferma. Y querían que volviera. Y trae a alguien especial. Javier. No seas solterón. La ironía lo golpeó, si supieran. Decidió confrontar sus sentimientos. Esa noche, solo con Carlos, Miguel había salido con amigos. Javier preguntó, ¿qué quieres de mí? Carlos respondió con honestidad brutal, compañía. Entendimiento. Algo que nunca tuve. Se besaron de nuevo. Esta vez con consentimiento mutuo. Pero sin ir más allá. Fue un momento de intimidad emocional. No física. Que dejó a Javier confundido. Al amanecer, la culpa regresó. Javier pensó en las repercusiones sociales, ¿qué dirían sus amigos?
Perdería su círculo en la universidad. En España, el orgullo era celebración. Pero en la vida cotidiana, el prejuicio persistía. Recordó casos de familias rotas por salidas del armario tardías. Carlos, a sus 45, enfrentaba lo mismo, destruir la imagen de padre perfecto por una atracción prohibida. Miguel, meanwhile, no podía ignorar el cambio. Espió una conversación y confrontó a su padre. ¿Estás loco? Él es mi amigo. Casi un niño comparado contigo. Carlos defendió, no es así. Es mutuo. Miguel explotó, mutuo o no. Es asqueroso. ¿Qué diría mamá? La mención a la madre fallecida fue un golpe bajo. Carlos palideció, recordando su matrimonio como una fachada. Javier, escuchando desde el salón, intervino, lo siento. Miguel. No queríamos herirte. Pero Miguel lo miró con desprecio. Tú. Cae. Traidor. La brecha familiar se amplió. Miguel se mudó temporalmente con un compañero de clase, dejando a Javier y Carlos solos. En esa soledad, su relación floreció en secreto, paseos por el Retiro, conversaciones sobre literatura. Carlos amaba a Lorca, cuya vida reflejaba sus luchas, y momentos de apoyo mutuo. Pero Javier sentía el peso ético. ¿Estaba aprovechándose de la vulnerabilidad de Carlos? ¿O era amor genuino? La presión externa aumentó. Amigos de Javier notaron su distancia y preguntaron. Él mintió. Pero las mentiras se acumulaban. Una noche, en una fiesta universitaria, un chico coqueteó con él. Pero Javier lo rechazó, pensando en Carlos. Regresó a casa y encontró a Carlos angustiado. Esto nos destruirá a todos. Javier lo consoló. Pero en su interior, dudaba. ¿Valía la pena el dolor? Días después, una llamada de la familia de Javier lo obligó a elegir. Su padre sospechaba algo. Estás raro. Hijo. Problemas con chicas. Javier colgó, frustrado. Confrontó a Carlos. Tenemos que parar o contarlo todo. Carlos asintió. Pero el miedo lo paralizaba. Perderé a mi hijo. Javier entendía, su propia familia lo rechazaría si supieran. El clímax de esta fase llegó cuando Miguel regresó inesperadamente y los encontró abrazados en el sofá. ¿Basta? Papá. Elige, él o yo. Carlos. Con lágrimas. Miró a Javier. Lo siento. Pero mi hijo es primero. Javier sintió el mundo derrumbarse. Empacó sus cosas y se marchó, dejando atrás un hogar roto. En la calle, bajo la lluvia madrileña, se preguntó si su decisión de quedarse había sido el error más grande de su vida. Pero el daño estaba hecho. Y las consecuencias sociales apenas comenzaban a manifestarse. Javier se hospedó en un hostal barato cerca de la universidad. Pero el vacío lo consumía. Días sin hablar con Miguel ni Carlos. Solo mensajes secos sobre su piso reparado. Regresó a su apartamento. Pero la soledad era asfixiante. En clases, se distraía pensando en el conflicto. ¿Había sido egoísta? ¿Carlos lo usó para llenar su vacío? La psicología le enseñaba sobre proyecciones emocionales. Pero aplicarlo a sí mismo era doloroso. Una semana después, Miguel lo buscó en el campus. Tenemos que hablar.
Se sentaron en un banco del Parque del Oeste, con el sol de Madrid iluminando sus rostros tensos. Miguel confesó, me duele. ¿Javi? No por lo gay, sino por la traición. Mi padre. ¿Por qué él? Javier explicó, no lo planeamos. Surgió. Miguel suspiró, papá me contó su pasado. Que siempre reprimió sus sentimientos. Pero con mi amigo. Es jodido. Javier asintió, reconociendo el error moral. Lo siento. Te perdí como amigo por esto. La reconciliación fue tentativa. Miguel admitió su propia homofobia interna, influida por una educación conservadora. Creí que era abierto. Pero ver a mi padre me confronta. Javier vio en eso un espejo de la sociedad española, progreso legal, pero batallas personales pendientes. Decidieron dar espacio. Pero la amistad pendía de un hilo. Carlos, meanwhile, lidiaba con su propio tormento. En terapia, que empezó por insistencia de Miguel, exploraba su identidad reprimida. Llamó a Javier, necesito verte. Se encontraron en un café discreto en Chueca, el barrio gay de Madrid. Carlos parecía más viejo, marcado por el estrés. Perdí a mi hijo temporalmente por ti. ¿Valió la pena? Javier respondió, para mí. Sí. Me hiciste sentir visto. Pero Carlos dudaba, soy un padre fallido. Debería haber priorizado. La conversación derivó en matices éticos. ¿Era su relación una elección libre? ¿O producto de circunstancias? Javier argumentó, la edad no define todo. Es conexión. Carlos contrapuso, pero el poder, yo soy mayor. Estable. Tú. Joven. Vulnerable. Javier sintió el peso, quizás había idealizado el romance, ignorando dinámicas desiguales. La tensión escaló cuando la familia de Javier visitó Madrid. Su madre y padre, conservadores catalanes, insistieron en una cena. Javier los llevó a un restaurante. Pero su mente estaba en Carlos. Durante la comida, su padre preguntó, ¿novia? Javier. ¿Harto? Casi confiesa. Pero se contuvo. No ahora. Su madre frunció el ceño, a tu edad. Yo ya estaba casada. La presión familiar lo ahogaba, representaba el conflicto social, expectativas tradicionales versus identidad personal. Esa noche, Javier visitó a Carlos en secreto. Miguel estaba fuera. Se abrazaron. Pero la pasión había dado paso a la realidad. No podemos continuar así, dijo Javier. Carlos, tienes razón. Pero duele. Decidieron separarse. Pero el destino intervino. Miguel llegó temprano y los vio. Esta vez. No gritó, habló con calma, papá. Si esto es real, asúmelo. Pero no a escondidas. Carlos, sorprendido, miró a su hijo, ¿me aceptas? Miguel asintió, te quiero. Papá. Solo quiero honestidad. El momento fue catártico. Miguel abrazó a su padre. Lágrimas fluyendo. Javier. Testigo. Sintió alivio y culpa. ¿Había catalizado esto?
Pero el precio era alto, su amistad con Miguel se resquebrajaba. Y su propia salida del armario pendía. Días después, Javier confrontó a su familia por teléfono. Soy gay. El silencio fue ensordecedor. Su padre explotó. Eso es una fase. Ven a casa. Te curaremos. Su madre lloró. ¿Qué dirá la gente? Javier colgó. Destrozado. La sociedad. Pese a avances. Aún juzgaba. Amigos conservadores lo distanciaron, otros lo apoyaron. Carlos enfrentó similar rechazo. Colegas en el trabajo murmuraban, un familiar lejano lo desheredó. Pero con Miguel de su lado. Ganaba fuerza. Llamó a Javier, lucharemos. Pero Javier dudaba, unir sus vidas ahora. ¿Con tanto caos? El clímax llegó en una reunión familiar ampliada. Miguel invitó a Javier a casa para arreglar todo. Allí, Carlos anunció su orientación a parientes. Reacciones mixtas, algunos apoyaron. Otros condenaron. Una tía gritó, «¡Pecado! ¿Piensa en tu hijo?» Miguel defendió, «Mi padre es humano». Javier. ¿Presente? Sintió el impacto social, prejuicios arraigados en tradición católica. ¿En privado? Javier y Carlos hablaron. Esto nos cuesta caro, dijo Javier. Carlos respondió, pero es libertad. Se besaron por última vez, decidiendo un respiro. Javier se marchó, reflexionando sobre sacrificios, amistad dañada, familia alienada, pero autenticidad ganada. La alta tensión dejó a todos cambiados. Javier se preguntaba si las elecciones correctas siempre duelen tanto. Los meses siguientes fueron un torbellino de ajustes. Javier se enfocó en sus estudios, graduándose en psicología con honores. Pero el costo emocional era visible en sus ojeras y su aislamiento. Miguel y él reconstruyeron su amistad lentamente, cafés ocasionales. Charlas sobre todo menos Carlos. Te perdono, Javi. Pero duele aún, admitió Miguel. Javier entendía, la traición no se borra fácilmente. Carlos, liberado de su secreto, se unió a grupos de apoyo LGTB en Madrid. Encontró paz. Pero extrañaba a Javier. ¿Llamadas esporádicas mantenían el contacto? Pero la distancia era necesaria. Necesito sanar mi relación con Miguel primero, dijo Carlos. Javier. Aunque su corazón dolía. Reflexionaba sobre matices morales, ¿había sido ético perseguir esa atracción? ¿El daño a terceros justificaba la felicidad personal? La familia de Javier tardó en aceptar. Su padre, tras meses de silencio, llamó, lo siento. Hijo. No lo entiendo. Pero te quiero. Su madre envió cartas, mezclando amor con preocupación social, ¿qué dirán los vecinos? Javier visitó Barcelona, confrontando prejuicios. En una cena familiar, un tío comentó despectivamente sobre modas modernas. Javier respondió, no es moda. Es mi vida. El debate escaló. Pero plantó semillas de cambio. Socialmente, Javier enfrentó discriminación sutil, miradas en el metro, comentarios en redes. Pero también solidaridad, amigos lo invitaron al orgullo, donde vio diversidad celebrada. Sin embargo, el trauma persistía,
Soñaba con el beso inicial, preguntándose si fue catalizador de crecimiento o destrucción. Carlos y Miguel fortalecieron su vínculo. Viajaron a Sevilla, reviviendo memorias. Miguel confesó: «Papá, verte feliz me hace feliz». Carlos lloró, liberando décadas de represión. Pero el precio: amistades perdidas. Aislamiento temporal. Un año después, Javier y Carlos se reencontraron en un evento LGTB. La chispa seguía, pero madura. «Hemos pagado caro», dijo Javier. Carlos asintió: «Pero hemos despertado». Decidieron intentarlo de nuevo. Con honestidad. Miguel, sorprendentemente, lo apoyó: «Si os hace bien, adelante. Solo sé transparentes». La relación floreció, pero no sin desafíos. Sociedad juzgaba la diferencia de edad, amigos cuestionaban. Javier lidiaba con inseguridades: ¿duraría? Carlos con culpa residual. Pero juntos enfrentaban. En retrospectiva, Javier vio lecciones: conflictos internos llevan a elecciones controvertidas, presiones familiares y sociales moldean, pero no definen. El daño en traición. Rechazo fue el precio de la autenticidad. La historia culminó en una boda simbólica, con Miguel como testigo. No legal, pero afirmación. Familiares ausentes, pero presencia de nuevos aliados. Javier miró a Carlos: «Valió la pena». Pero en su mente, una duda persistía. ¿Es siempre correcto priorizar el amor personal sobre el bienestar familiar y social? ¿Incluso si causa dolor irreversible a los seres queridos?